cómo encontramos el país en el 90. ¿Por qué fue la crisis económica social más grande que sufrió el Perú? Por la situación de bancarrota en la que nos dejó en el año 90. Fue la más grande que ha ocurrido después de la guerra con Chile. Una hiperinflación que llegó a 7.650. El déficit fiscal era el 16%, el más alto que puede haber en el mundo. El ingreso por impuestos, que fue del 14.4 del PBI, llegó con él a 4 positivo, el 4% del PBI. No había ingresos, no había producción, no había impuestos. Las empresas públicas perdieron 1.653 millones de soles. Las empresas públicas eran los botines de guerra. Total, el Estado que pague. Y ese es el hueco, 1.600 millones de dólares. El ingreso mínimo se redujo en un 50%. Esta es la fotografía de un desastre. El pueblo peruano fue el más pobre. ¿Por qué fue el más pobre? Porque cuando llegamos la pobreza crítica en el 85 era de 105 y en el 90 subió a 141. En Lima solamente el 17% afectó al 54% de la población. Más de la mitad de los peruanos estábamos en pobreza crítica. El gasto total por habitante disminuyó de $46 a $12. Nunca en la historia del Perú el país sufrió el mayor deterioro de su infraestructura física como la que dejó el señor García. Solo quedó el 20% de la red nacional, pero lo saben mis amigos, que fue que tuve que encargarme de reparar y rehabilitar 4.750 kilómetros de carretera. Y lo hice con el primer préstamo que dio el Banco Interamericano del Perú después de 10 años, de 300 millones de dólares. 5% de la demanda. Claro, no había luz. No se realizaron inversiones en agua, infraestructura sanitaria, en puentes, aeropuertos, puertos, etc. Porque puso una política de perro muerto. En 5 años de su gobierno solo recibió 15 millones de inversión, mientras Chile en esos momentos recibía 1.000 millones de dólares. Hablemos del terrorismo. El terrorismo avanzó, creció en forma alarmante. De 2.000 atentados que recibió en el año 1985, en 1989 se registraron cerca de 4.000 atentados graves. Las víctimas de la violencia terrorista pasaron de 1.437 a más de 3.500 víctimas. Las torres de tensión eléctrica de cerca de 100 destruidas pasaron a más de 300 al fin de su mandato. El área de cultivo de coca se extendió al doble a la existente. En 1985 alcanzó a una cifra por encima de las 130.000 hectáreas cultivadas. Entonces, ante este cuadro, ¿se imaginan ustedes el presidente Fujimori el 28 de julio de 1990? A la semana, o a los 3 días, al día siguiente, no hay plata para pagar a los empleados públicos, no tenemos reservas. Como Fujimori es una persona que no sea milana, y como buen matemático. Segundo, tenemos que hacer un programa de apoyo social. Por más recursos que no tengamos, tenemos que buscar que ese ajuste cueste menos a los pobres. Las 5 reformas fueron: primero, teníamos que hacer una reforma en el manejo de las variables macroeconómicas. El manejo de estas variables tenían que ser hechas de la forma diferente a como se habían hecho por los gobiernos desde la fundación de la independencia de nuestro país. O sea, había que hacer una verdadera revolución, que es lo que finalmente Fujimori hizo. 2, habían que liberalizar los mercados de bienes y servicios financieros y laborales para que los productos realmente cuesten lo que realmente vale y que no sean subsidiados, donde el beneficio del subsidio no va al pobre. Desgraciadamente, va el que más recursos tiene. Tendríamos que privatizar las empresas públicas preferentemente y darle mejor uso a los activos del Estado. 4, teníamos que hacer una reforma del Estado para reducir el tamaño, porque nos encontramos, le pongo ejemplo, cuando entré al Ministerio de Transportes, teníamos 10.700 trabajadores. Establecimos un plan, nos dio recursos el Banco Mundial y les pagamos a los trabajadores que se querían ir, no votamos a nadie. Se le daba una por año de servicio y se iba. Mejoramos el sistema de los procedimientos del servicio que se le daba a la gente que venía a pedir una licencia o algo por el estilo. Establecimos
el silencio administrativo. Vale decir, si a los 30 o 60 días no se le respondía a la persona que venía a pedir un servicio al ministerio, automáticamente se hacía acreedor a ese sistema. Con este mecanismo, ¿sabe qué hizo? Se acabó los muertos y heridos de los empleados. Vale decir, el sello y la coima. La reforma institucional para lograr la estabilidad. Veamos cómo se hicieron las reformas. Estas se hicieron en 3 etapas. La primera fue de abril a mayo del 91, donde se aprobaron 61 decretos legislativos bajo el amparo de la delegación de facultades que el Congreso generosamente le concedió a Fujimori porque ellos se sentían incapaces y ir al Congreso a perder el tiempo. Estos decretos legislativos fueron sobre pacificación, sobre promoción durante el gobierno de reconstrucción de Revolución Nacional. Ahí vimos 745 decretos de ley sobre el sector comercio, financiero, público, sectores sociales, de producción y establecimiento de Estado de Derecho. En la historia del Perú, desde que se fundó un Congreso, nunca en un periodo se dieron tantas leyes y decretos leyes como dimos en ese periodo. Leyes con un valor cualitativo que transformaban el país, menos aún. Cuando los congresistas de esa época se dieron cuenta, comenzaron a bombardear nuestros decretos legislativos. Comenzaron a llevarnos al Congreso por cualquier cosa, a las comisiones, a impedir que nosotros ejecutáramos los decretos que habíamos dado. Ese fue el inicio de la necesidad de tomar una decisión pragmática, pero que al final fue beneficiosa para el país. El sector privado, hasta antes que cambiáramos el país, era un sector que vivía del Estado, vivía de las licitaciones que el Estado hacía, vivía de las prebendas que el gobierno de turno le daba a un grupo determinado para que tuvieran monopolios, monopolio de transportar el petróleo a Petroperú, monopolios del cemento, en fin. Entonces no queremos un sector privado que viva del Estado a través de monopolios, de protecciones de crédito, será a través del banco de crédito, del banco industrial o del banco agrario, se daban créditos subvencionados y que no se pagan nunca. Privatizamos el sector privado. Este es uno de los aportes más importantes del presidente Fujimori. No vamos a gastar un solo sol que no ingrese, que no tengamos ingreso. Si ingresa un sol, gastamos un sol, no más. Entonces, el objetivo era lograr la estabilidad de las variables principales económicas que tienen que superar la cifra de deficitarios. Y tuvimos éxito. Porque a fines de 1992, ¿qué pasó? La inflación que encontramos de 7.650% en ese año, en el 92, se redujo a 57, de 7.000. Mira, las reservas netas internacionales de menos 300, recuerden ustedes que no encontramos nada en el Banco Central. Bueno, al 92 ya teníamos 2.000 millones de dólares. El déficit fiscal, que encontramos en 16% del PBI, en el 92, 2.5 ya. Un factor que ya es manejable a nivel de cualquier economía del mundo. Si bien en 91-92 el crecimiento fue pequeño, pero se crearon las bases para que el Perú en los próximos años creciera de forma acelerada, pero sólida, fuertemente. ¿Qué es lo que ha pasado? Coger el color que ha habido. Hoy día, por la tercera parte de lo que se pagaba por un auto, usted puede conseguir el auto que usted quiere. O usted puede conseguir cualquier producto del mundo que usted quiera. Y usted puede también fabricar cualquier cosa que se le antoje y exportar. Habían huelga de transportistas que se peleaban, los amigos transportistas con la municipalidad porque querían que le vayan subiendo el precio del transporte. Y los problemas los teníamos nosotros, el ministro de Transporte se chupaban todos los problemas. ¿Qué hicimos? Declaramos política de precios libres y se comenzó a incrementar la oferta del transporte. Se eliminó la reserva de carga naviera
con lo cual se disminuyó el 50% de los fletes marítimos. El 97% de todo el comercio exterior en Perú en esos momentos se hace por barcos. En ese momento se hacía por barcos. Y si podemos bajar los fletes, si podemos bajar los costos marítimos, bajábamos también los precios de los consumidores. Y así lo hicimos.